Ya, vamos a ver bien. Ok, voy a meter a la página. Buenas noches. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este programa número 3. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama el diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a ver en este tiempo un material basado en la Biblia y en las experiencias personales, cómo hemos aplicado algunos principios. Vamos a encontrar algunos aciertos, posiblemente algunos errores, pero lo más importante que queremos encontrar es qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Si te encuentras tú en situación similar a la nuestra como la que pasamos, va a servirte. Hoy quiero que abran su corazón, abran su mente y estén pendientes. ¿Por qué decimos que es el diseño de Dios para el matrimonio? Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra y hizo todo en un orden adecuado. Hasta que llegó al sexto día y saben que ya que tenía colocado todo un paraíso, creó al hombre. Creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que esté por encima de los peces, de las aves, de los animales y de todo lo demás. Y vemos cómo fue cumplido en Génesis 1.28 y dijo que Dios creó, en el Génesis 1.27, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Y creó Dios todo. Y todo estaba en orden. Pero ¿saben qué? Pasó algo. Dios cuando creó al hombre, lo colocó en el huerto, le dio un espacio adecuado. Pero hubo un momento en que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y saben qué creó? Ustedes van a decir que la mujer, no creó a la mujer, creó a todos los animales. Dice que creó a todos los animales y se los trajo a Adán para que les pusiera nombre y les puso nombre. Pero aquí en la Biblia me sorprendí porque dice que Dios en Génesis 1, 2:20 dice que no halló ayuda idónea para él.
O sea que a lo mejor nos iban a tocar jirafita o elefante o algo así, ¿verdad? O una changuita. Pero no, no, yo digo ni ahí. Entonces, ¿saben qué hizo? Hizo caer al hombre en un sueño profundo y sacó de ahí una costilla y de ahí formó a la mujer. Y la formó y cuando se la presentó a Adán, Adán dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y por tanto será llamada varona. ¿Y saben qué? Y ahí dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos, aquí está la creación y Dios formando una unidad entre hombre y mujer. Ahí está el principio principal del matrimonio. ¿Cómo ves, Daniel? Esta, el orden de Dios. Pues bueno, pues ¿qué puedo decir? Pues el orden, ¿mande? El orden de Dios pues es perfecto, sabemos que es perfecto. Pero la realidad, o sea, a mí me gusta mucho contarlo pues porque la realidad es que aunque el orden de Dios es perfecto, no sé, es como carne complicado. Dice, ahorita leí usted, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Digo, en la actualidad, a mí las personas me han dicho, o sea, hermano, yo a usted no lo ubico sin su esposa. ¿Por qué? Porque siempre andamos juntos. Pero anteriormente, por ejemplo, separarse de su padre, de mi padre y de mi madre, me fue complicado. ¿Por qué? Porque pues en lo personal yo vengo de una familia pues unida, donde mi mamá veía por mí, mi papá veía por mí, mi hermano veía por mí y pues viceversa, yo veía por ellos. Entonces cuando yo me caso con mi esposa, este, pues yo me iba a recoger mi herramienta, porque en mi trabajo, pues, el taller lo tenemos a un lado de la casa de mis padres. Este, yo me iba, recogía mi herramienta allá y allá me quedaba platicando y eso nos generaba problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque yo me iba a las 7 de la noche, llegaba a 8:30, 9 a mi casa y vivimos a unas cuantas cuadras, o sea, era un trayecto de que me tenía que hacer a lo mucho para bajar la herramienta 20 minutos, pero yo me hacía hora y media platicando allá porque pues estaba muy acostumbrado a estar con mis padres y me costaba hacer una sola carne con mi esposa. Sí, y miren, el principio dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y por qué le dicen al hombre? Yo supongo ¿Será que los hombres son más apegados? apegados. Sí, pues en mi caso, al menos en mi matrimonio, ese era mi caso. Yo como hombre era el que era pegado a mi papá y a mi mamá. Entonces, incluso a mi hermano, porque mi esposa no me dejará mentir que de repente le decía a mi esposa, pues vamos al cine. Decía, pues invitamos a mi hermano, vámonos con mi hermano. Y sí, pues en este aspecto personal, a mí fue el que me costó separarme de mi padre y mi madre. Hermana Jackie, ¿y ahí cómo se sentía usted cuando él se iba con su padre, con su madre, sus hermanos? ¿Cómo, qué hacía usted mientras o cómo se sentía? Bueno, pues yo sentía soledad en mi corazón porque obviamente pues yo espero que al salir del trabajo yo esté con mi esposo y convivir un rato, ¿no? Entonces pasaban ciertas situaciones que no llegaba y pues entonces yo me empezaba como a sentir sola. Me sentía sola y también tiene que ver que en ese entonces, al inicio de nuestra relación, porque actualmente no es así, yo no tenía mucho conocimiento de Dios. Entonces no había nada que llenara mi corazón, solamente mi esposo. Entonces, como no estaba mi esposo, pues entonces no había ahí algo, pues, que me hiciera sentir bien. Yo me acuerdo mucho, si digo una cosa, si se ríen, pues se pueden reír, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la canción de la muñeca fea? Que dice No. que No, se sentaban triste y que pues ya nada más tenía la escoba, el recogedor, su muñeca, y se ponían a platicar con ella. Cuando no tenemos a la pareja, así nos pasa. Pues no tengo la pareja.
nos sentimos solos. Por eso, cuando Dios sacó al hombre, a la mujer de la costilla del hombre, el hombre quedó incompleto. Incompleto. Sí, pues le sacaron una costilla y de qué tamaño. Algunas son costillas delgaditas, otras más grandes, ¿no? Pero ¿saben qué? Se quedó incompleto. Por eso cuando el hombre encuentra a su pareja, a la media naranja, se complementa. Es cuando el hombre vuelve a estar nuevamente completo. Ajá. Es maravilloso lo que Dios hizo. Es maravilloso lo que Dios hizo y pensó cuando le dije, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y miren, quiero un poquito aclarar y enfocarme un poquito en lo que es una ayuda idónea. Una ayuda idónea es ese apoyo que el varón necesita, es ese sustento, como lo dijo él. Somos complementos. Cuando hallamos pareja, él y yo hallan esposa, nos complementamos. Algo les hacía falta a ellos que llegamos las esposas y ya son completos. Ellos necesitan esa ayuda idónea y yo necesito también el apoyo de él para que podamos cumplir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Juntos, así solos, no podemos. Hay un pasaje donde dice que es mejor 2 que 1, ¿verdad? Bueno, pues Dios pensó en todo y a nosotras las mujeres nos pidió que fuésemos ayuda idónea, un apoyo, o alguien que esté completamente dispuesto a complementarnos con ellos, que podamos ser esencia para ellos y un poderoso apoyo en todas sus decisiones, en todo su andar y en esa nueva etapa en la que ambos entramos, que es el matrimonio. Juntos lo vamos a poder hacer, pero solos no. Y es hermoso lo que Dios pensó para nosotras las mujeres, que podamos ser ayuda idónea. Cuando hoy hablamos del matrimonio en este tiempo, en el mundo caído, ¿saben qué? Se pierde el concepto de ayuda idónea y se convierte en una aflicción, en una constante riña que tenemos que llegar a superar. Bueno, los matrimonios que no conocen a Dios van a estar más complicados, van a tener más complejo este asunto, pero quienes ya empezamos a caminar en el orden de Dios, encontramos cuál es mi papel y cuál es su papel. Pero es hermoso pensar que Dios no se le pasó nada. Cuando diseñó el matrimonio, cuando pensó en el matrimonio, todo lo pensó bien y necesitamos aprender a funcionar bien. Por eso estamos aquí. Y sí, ahí dice claramente, el hombre vio a la mujer, dijo, es carne de carne, hueso de mi hueso. O sea, fíjense, cuando lleguemos a experimentar esa parte, que nuestra esposa forma parte de nuestro cuerpo, y al revés también, somos una sola carne. Somos una sola carne. Éramos dos extraños, ¿verdad? De una familia, familias diferentes, en lugares diferentes, pero una vez nos conocimos, algo hizo que nos conociéramos y nos complementamos. Sí. Y a partir de ahí estamos unidos. Porque yo te quiero preguntar algo, Dani. Ajá. La dependencia de la familia, de los padres, hay muchos matrimonios que a veces no tienen recursos posiblemente o ven con facilidad lo que ya tienen en la casa y no quieren empezar como todos los matrimonios desde abajo, ¿no? Y mejor se quedan con los papás. Más los papás son muy buena onda, dicen, quédate en la casa, que hay lugar. Y por un tiempo está bien, pero después vienen algunos detalles. ¿Tú qué opinas? ¿Una pareja joven debe irse a vivir a la casa de sus padres o a la casa de sus suegros? Bueno, aquí bueno, esto fue algo que yo desde mucho antes de casarme yo le decía a mis padres, o sea, porque es algo que siempre estuvo en mi cabeza. Yo le decía a mis padres, cuando yo me case, yo no voy a vivir aquí, ahí, o sea, ahí en su casa con ellos. Y sinceramente yo creo que es
lo mejor para una pareja, sea joven o sea como sea, no vivir ¿cómo se llama? Con los padres. O sea, se entiende que ya cuando un padre necesita ciertos cuidados y así, que se cuide y todo, pero cuando vas iniciando tu matrimonio, yo creo que es lo peor que podemos hacer, irnos a meter a casa o de los suegros o de los padres. ¿Por qué? Porque aunque no lo querramos, aunque incluso los mismos padres no lo quieran, siempre va a haber una afinidad hacia el hijo. Siempre el padre, por más que quiera ser lo más neutral posible, siempre va a tener una afinidad al hijo. ¿Por qué? Porque va a buscar protegerlo, va a buscar que él tenga la razón, y si no tiene la razón, no va a ser muy duro con él. Entonces, es lo que regularmente pasa. Yo en mi caso, pues digamos que no me fui con mis padres, pero me fui a una casa que era de ellos. Ajá. Entonces, pues nosotros de cierta forma vivimos un poco separado de ellos, pero hubo un detalle cuando comenzamos a dejarles ciertos espacios abiertos, pues por ciertas confianzas que no se debieron haber abierto. Este, pero pues para mí, en lo personal, no deberíamos de vivir con los padres. A ver, Jackie, ¿a ti te tocó pasar alguna experiencia por la cercanía de los padres de Daniel? Sí, bueno, cuando uno se casa, realmente, como dice la palabra, ¿verdad? Tiene que dejar a padre y madre para unirse con su pareja. Entonces, al no dejar a padre y madre, que causa que quiera seguir como con la misma comodidad, tal vez, ¿sí? El todavía no soltar todo lo que era con su familia, también hace que al momento de que pase con su familia principal, que ya es su esposa, ¿sí? Porque sabemos que le debemos un respeto a nuestros padres, pero también cuando uno se casa le debe un respeto a su esposa, a su esposo, ¿sí? Ya no son, ¿por qué? Porque él llegó a formar una familia, y en esa familia, ¿qué pasa? Él llega a ser la cabeza del hogar. Entonces, como cabeza del hogar tiene responsabilidades, las responsabilidades que se tienen que cumplir, decisiones que se tienen que tomar. Entonces, al no dejar a padre y madre, ¿qué hacen? Que por un conducto, lo que la madre o el padre quiere pasa al hijo, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Haz tu vida así, así, así. Entonces, ¿qué pasa por no querer dejar ese lazo? Pues que hay situaciones con la esposa, porque ya entonces ya no le está dando como su lugar. ¿No? Sí, hay un caso, me gustaría que mi esposa lo comentara un poco. Nosotros, porque yo salí el primer año, fue bien raro. Nos casamos y me fui a viajar, ¿no? O sea, para que vean, nos casamos y a los 15 días me fui de viaje. Está La luna de miel retirada, solo. está retirada así como 16 horas de ella, ¿no? Y ella se fue a terminar su servicio como médico a otro estado. O sea, el primer año lo pasamos separados, ¿eh? No por pleito, sino por terminar las cosas. Y entonces después nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá. Y ahí quiero que mi esposa les cuente qué pasó. Pues sí, lo ideal es lo que nuestro hermano nos está comentando, pero la necesidad nos llevó a más a mí, porque como él dice, él se la pasaba viajando a estar con mi suegra. Y la verdad es que son conflictos tremendos los que surgen. No se los recomiendo, jóvenes. No vayan a vivir ahí en la casa de sus papás o casa de sus suegros. Se empezaron a dar varios conflictos en los que, pues, yo no tenía la libertad para moverme, tenía que estar casi sujeta a lo que mi suegra pues decía, y detallitos, cositas. Ya para entonces ya existía la primera hija, y pues era un problema muy grave.
yo ya estaba esperando la segunda y aún más se complicaba. Pero un día llegó David y se enteró de los problemas que tenía yo con ella y tuvo que ponerle fin a la situación. Ay, yo me quedé así como anonadada por la forma en la que lo resolvió, pero pues es necesario que él les comente qué hizo. Sí, pues hubo un momento que yo me sentía parte, me sentía culpable 100% por haberla dejado ahí, pero pues, tenía que viajar y ella no teníamos un lugar. Además, mientras ella estuvo en la casa, estuvimos en la casa, pues no tuvimos nada. Tenemos un cuarto, ¿no? Sí. No compras refrigerador, no compras nada. O sea, no tienes nada. Ahora, ¿saben qué pasó? Decidí hablar con mi mamá y con mi esposa a la vez, ¿no? Y ahí las puse, le dije, mamá, te quiero mucho, siempre te he querido mucho, te he respetado. Este, y también quiero mucho a mi esposa, la quiero más, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, si tú tienes problemas con ella, vas a tener problemas conmigo. Y si tú me quieres poner a escoger entre tú y mi esposa, voy a escoger a mi esposa. Así es que yo, mejor llévensela bien, estén bien. Y miren, mi mamá es de carácter y no dijo nada, dijo, está bien, hijo. Y cambió la situación, se dejó de meter con mi esposa y mi esposa tranquila. Ya fue bien tranquilo, después nos fuimos de ese lugar, ¿no? Al final nos tuvimos que separar, gracias a Dios, por un nuevo trabajo. Pero sí tuve que hablar con mi mamá, lo agarró bien y mi esposa también. Si hubiera dejado seguir eso, ¿saben qué hubiera pasado? Mi esposa hubiera estado amargada. ¿Y tú cómo ves, Dani? Sí. Bueno, respecto a lo que está hablando, a mí me gustaría saber qué sintió usted en el momento o qué cantidad de valor tuvo que agarrar para poder hacer eso, porque muchas veces es lo que pasa con los padres, que uno no quiere hablar con ellos porque no se da el valor para hacerlo. Por miedo. Los hijos tienen miedo de fallarle tal vez a sus padres, ¿no? Pero pues realmente ya no es fallar, ya es independencia. Sí, miren, le voy a decir una cosa, ustedes me ven tranquilo, ¿no? Ajá. Pero no soy tranquilo. O sea, yo soy gente de carácter. Y cuando se trata de defender lo que es mío, definitivamente, sí soy muy fuerte, soy duro. Y mi mamá me conocía. O sea, finalmente sabe que no, nunca fui un hijo dejado, ¿no? Siempre fui un hijo que la respeta, la obedeció, pero ya cuando ya se meten con la familia ya no se puede. O sea, igual lo hago ahora, ¿eh? Cualquiera que se meta con ella o con mi familia, sí ven mi carácter, ¿eh? Sí, es algo muy hermoso lo que pasó esa vez porque a mí me dio mucha seguridad de lo que yo como tenía yo cuando él me respaldaba. O sea, hubiera sido otra cosa si él no me hubiera respaldado, pues yo no me hubiera sentido pues como una reina, ¿no? Como que alguien importante para él. Pero gracias a Dios, Dios le dio sabiduría, le dio la fortaleza para decir no, no más se metan entre mi matrimonio, ¿no? Y así algunas decisiones que nuestros familiares van a querer venir y decirnos, haz las cosas así, las cosas se hacen así, no, bueno, dar su opinión. Pero la verdad es que nosotras, los dos, ya somos una nueva familia y nos deben dar esa libertad para tomar decisiones solos. Pero cuando le damos entrada a los demás, entonces sí, a veces se adjudican, como que dice, se vale hacerle, ¿no? Se vale decirle aquí, no, esta mesa no queda aquí, cámbiala acá y tomar decisiones por uno. No, tenemos que tomar la decisión de no más. Esta es mi casa, yo la ordeno como quiero, yo la arreglo cuando quiero, yo la tengo como quiero. Es tu hogar, es tu nueva familia y no debemos permitir que externos, aún nuestros seres queridos, vengan y hagan a querer tomar decisiones por nosotros. Sí, miren, eso igual lo hice con mi suegra, también tuve que hablar, o sea, hubo un momento en que al poner las cosas en claro, se quedó todo bien. Dije, esta es mi nueva familia, nos quieren recibir, vamos juntos, respeten nuestras decisiones. Hoy me cuesta trabajo a veces, porque yo tengo dos hijas casadas y veo que de repente quisiera intervenir.
pero me tengo que quedar calmado, porque a mí me respetaron y yo respeto la vida de ellos, sus decisiones, ¿eh? Si me piden un consejo, se los doy, si me piden ayuda, se los doy. Y ella también, a veces quisiera meterse como buena madre, como buena suegra, pero de repente también se tiene que frenar porque dice, no, a mí me dejaron tomar decisiones, yo voy a dejar que tome decisiones. Quiero preguntar algo a Jackie en especial, porque ella tuvo amigos, tuvo amigas, ¿verdad? También las amigas tenemos que dejar, aún la amiga más querida o el amigo más querido, tenemos que decirle, pasas al segundo término, porque ahora mi mejor amigo es mi esposo. ¿Te pasó algo a ti en el camino? Claro que sí, los amigos que yo tenía, pues obviamente no eran iguales a mi esposo, porque pues veníamos como de diferentes vidas, ¿no? Entonces, mis amigos era como que me invitaban a sus reuniones de tomar y esas cosas, pero pues al final de cuentas yo ya había cambiado mi estilo de vida y por respeto a mi esposo, porque mi esposo, obviamente, como lo menciona, tenemos un orden, ¿Un ¿verdad? orden? Ujú. Mi esposo es el principal, o sea, primero es Dios, obviamente, luego mi esposo y después son los amigos. Entonces, como no había o sea, las formas en que convivíamos no eran las mejores, entonces yo empecé a hacer de lado esas amistades, o sea, no se pierden, ahí están, a lo mejor un mensajito de vez en cuando, pero pues al final de cuentas, si yo voy a salir con mi esposo o si él no es bienvenido en algún lugar donde me invitan a mí, entonces yo no asisto. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos dos personas. Cuando nosotros nos casamos, nos convertimos en un solo ser. Y si él no es bienvenido, pues es como si yo no fuera bienvenida. Aún así sean mis amistades, que saben que yo me casé y yo ya soy, yo me sujeto a mi esposo. Oye, Dani, y ya ves que entre los hombres somos bien dados a convivir entre hombres, ¿no? Ujú. Y muchos hombres a veces agarran el viernes como un viernes social, ¿no? Ajá. Vamos a dejar a las esposas y vámonos a divertir. Y dice uno, pues sí es cierto, tengo derecho a divertirme después de tanto trabajar. Ujú. ¿Llegaste a irte a divertir solo sin Jackie? Bueno, aquí aplica algo un poco, a lo mejor un poco diferente en cuanto a mí. ¿Por qué? Porque pues como yo, aunque soy de cuna cristiana, yo la verdad cristiano soy hace unos pocos años para acá. Este, pero yo no tenía la mentalidad de que si me caso yo me puedo ir de viernes con mis amigos y no pasa nada, no. Para mí, el momento en el que me casé es que yo voy a estar con ella en todo momento. Y fue un problema. Sí. Sí, fue un problema porque muchas veces yo le decía a mi esposa, oye, me invitaron a tal lado, vamos. Mi esposa, no tengo ganas, ve tú solo. Y yo, no, pues, ¿cómo voy yo solo? ¿Cómo se te ocurre que voy yo solo? Ujú. Y yo, oye, mi amor, va a pasar esto, con unos, amigos, le van a hacer la fiesta a su niño. Vamos. No, pues es que yo no tengo ganas, pero ve tú solo, no pasa nada. Y yo, no, que cómo voy yo solo. Entonces, en mi cabeza desde el principio de mi matrimonio era, a donde voy yo, va ella. Nunca, nunca solo, pues no, no, a mí no me gustaba en lo personal. Pero ella, pues como ella lo dijo, o sea, venimos de estilos de vida diferentes, entonces para ella era totalmente normal que yo me fuera solo con mis amigos. Ujú. No, pero eso sí, en el sentido de que yo sí lo quería llevar a él a todos lados, pero cuando él quería salir, yo le decía, pues vete tú solo. Y me decía, no, que no sé qué. Y luego me daba risa porque a veces, pues yo me sentía cansada o algo así y no íbamos al evento o a cualquier cosa donde él quería ir porque él se quedaba conmigo, pero ya se quedaba todo triste. Y yo, no, pues es que si quieres vete, o sea, yo me siento así, 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 pero pues yo sé que Dios le dio sabiduría, ¿no? Porque se quedó conmigo. Sí, miren, cuesta trabajo.
Quiero abordar un tema más. Cuando ya se conocieron, se casaron y decidieron estar juntos. Pero luego viene la etapa de los roles en la casa, ¿no? Pues, pues soy el hombre y yo soy la mujer, y ¿qué nos toca hacer? Pero, ¿cómo le hicieron para acordar qué le toca a uno, qué le toca al otro? ¿O ya traían una lista escrita? Pues no, y yo creo que también ese fue Sí. nuestro problema, que nunca hicimos como tal un acuerdo, sino que pues yo pienso que no soy el único matrimonio, sino que muchos así les pasó, que llegaron y se aventaron. Nosotros era lo que yo creía que tenía que hacer, era lo que ella creía que tenía que hacer y lo que yo creía que ella tenía que hacer. Eran 4 puntos de vista, por así decirlo. Lo que yo pienso que tengo que hacer y lo que yo pienso que ella tiene que hacer. Y ella, lo que ella piensa que yo tengo que hacer y lo que ella piensa que ella tiene que hacer. Entonces, nuestro matrimonio fue primero una estira y afloja porque, para empezar, pues yo venía sin saber hacer la gran parte de las cosas de mi casa. O sea, póngale que cosillas como lavar los trastes y sabía, pero cosas más como cocinar, como lavar ropa y todo ese tipo de cosas, yo no sabía absolutamente Aunque fuera nada. lavadora. Aunque fuera lavadora, no sabía absolutamente nada. Yo, pues como lo platiqué, yo era muy unido a mis padres y por lo tanto siempre fui muy dependiente. ¿Por qué? Porque ¿Cocinar sabías? nada, cero. En ese sentido, también me da mucha risa porque cuando él se quería animar a cocinar, era como, se aventaba unas recetas bien difíciles. Gourmet. Y yo le decía, oye, pues inicia con algo más, no sé, tranquilito, una sopita o algo así, ¿no? Se aventaba una comida bien gourmet. Le digo, no, pues así sí está complicada. Algunas le salían saladas, otras quemadas, pero bueno, hacía el intento, ¿no? Cuando me dio COVID, a mí se me fue el sabor. Ajá, y me hizo una carnita molida con salsa. Y pues no es gran tema, ¿no? O sea, y estaba saladísima, saladísima. A mí me llegaba el sabor salado y yo decía, no te preocupes, no sabe tanto. Yo le decía, yo creo que tú me estás diciendo que no sabe tanto porque me amas y no me quieres hacer sentir mal. Pero No. esto sabe salado. Saladísimo, pero porque sí me llegaba mucho el sabor, pero no, ya se me estaba yendo el sabor. O sea, como era el COVID, ya se me estaba yendo el sabor y a mí me sabía poquito, pero fuerte. Y a él le sabía mucho. Entonces le digo, no, al día siguiente o a los 2 días yo seguía mala de COVID, me picó fruta, le echó yogur y el yogur tenía como un mes echado a perder. Pero la intención es lo que No, cuenta. le digo, si no me mata el COVID, tú me quieres matar aquí. No, esa vez, y es en parte, yo no sé si soy el único hombre, o sea, aquí ustedes, como matrimonio me van a desmentir. El hombre es muy dado a llegar, agarrar y vámonos. No fijarse en las caducidades ni nada. Sí, aquí estamos viendo los dos contrastes, una pareja muy joven y una pareja muy tradicional. Él no conoce, bueno, mientras no, él salía a trabajar, yo era la que me dedicaba a la casa. Entonces, cocinar, pues no, lavar trastos no. Hasta ahora, hasta este tiempo que ya está en casa, pues ya me ayuda con las labores de la casa, ¿verdad? Pero sí vemos una pareja moderna, donde ambos tuvieron que salir a trabajar y es diferente, ¿verdad? Los matrimonios, pero en cuanto a los roles que Dios ha establecido para cada uno, no solamente es en esa área, sino también en esta muy espiritual, y lo quiero leer en Efesios. Sí, pero todavía quiero hacer algo, miren, nos costó trabajo también al inicio, Sí. porque definitivamente ella estaba acostumbrada a una forma de guisar, ¿no? Y yo tenía otro sabor, el guiso de mi mamá, por supuesto, ¿no? Sí. Y siempre la comparación pues, no te queda igual que la de mi mamá, ¿no? ¿Cómo choca eso, verdad? Pues no le iba a quedar porque años de experiencia de mi mamá contra... Y la otra mi mamá le decía, y mira, cuando le hagas esto, hazlo así, 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 pues por más que quería ella no lo podía hacer. O sea, fuimos tradicional porque, ¿qué pasó?
ni siquiera pensamos a quién le toca qué hacer, ¿no? Ajá. Ella hizo lo que su mamá hacía y yo hice lo que mi papá hacía. Yo salía a trabajar, ¿verdad? Y llegaba y traía el dinero para la casa y los gastos normales y todo lo demás. Y ella se quedaba a hacer las actividades de la casa. Yo definitivamente no lavaba ni un traste, ¿eh? O sea, ni barría, porque yo llegaba cansado. Ujú. Pero triste realidad después, ¿no? Algo muy importante. Pues sí, por decir, ahora los dos trabajamos, ¿sí? En la actualidad, pues se da mucho de que pues los dos trabajan y pues los roles ahora sí que cambian, ¿no? Es como dice usted, que usted Otra vez, iba ¿sí? a trabajar y la hermana se encargaba de la De casa, todo lo que... ¿sí? Acá con nosotros no fue así. Yo en su momento yo viví sola, yo me encargué de mí y todo lo hacía yo. Entonces, un problema que tuvimos al iniciar nuestra relación es que cuando él se vino a vivir a mi casa, fue, bueno, que se convirtió en nuestra casa, hubo muchos problemas porque ya había, por decir, más suciedad, más trastes sucios, más ropa. Entonces yo le decía a él, es que yo quiero que tú seas un apoyo para mí, si no quiero que seas una carga. Entonces sí tuvimos un detalle con esa situación porque yo quería que, por decir, él me apoyara en cosas del hogar, porque pues yo también trabajaba. Y, y más porque al inicio de nuestra relación él se emprendió. Emprendedores. Ajá, emprendió su negocio. negocio. Entonces él estaba casi todo el día en la casa. Entonces yo le decía, no puede ser que no me puedas ayudar a barrer, a lavar un traste, a lavar la ropa. Pero él no sabía. Entonces se hacían problemas con esas situaciones, ¿sí? Y es ahí donde hay error también de parte de nosotras, porque viene lo que es el feminismo, el matriarcado, ¿sí? El matriarcado que se levanta en el hogar. Nosotros, yo lo entendí, yo creo que un año después de casarnos, 1 o 2 años después, que yo le tengo que dar a mi esposo su lugar, ¿sí? Él como cabeza del hogar es el que se tiene que hacer responsable. Él es el que va a tomar las decisiones. Obviamente, ¿verdad? Dice la palabra, el que haya esposa haya el bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que hacer una ayuda para él. Él es el que se tiene que levantar, él es el que tiene que tomar las decisiones, obviamente también contando con nosotras, las esposas, ajá, con ese apoyo, pero sí, no podemos como tal definir los roles de un hombre y una mujer porque son diferentes situaciones, ¿sí? Ahorita los dos trabajan, y es como yo le comentaba a mi esposo, hay cosas que yo no sé hacer, yo no sé reparar una malla. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces que yo le digo a él, oye, repara la malla, y no pasa. Entonces, después de tanto Ahí tiempo... te interrumpo, como que los hombres somos bien raros. Fíjate que mi esposa también luego me dice, oye, quiero que me coloques un clavo aquí. ¿Sí? Y yo me quedo. Y ella, y pasa un día, pasan 2 días. ¿Qué pasó con el clavo? Ah, o sea, como que el hombre deja las cosas para después, pero la mujer ya las quiere ahorita. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Al final de cuentas tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque Sí, claro, la comunicación, llegar a un acuerdo. La paciencia sí es muy importante porque sabemos que pues nuestros esposos vienen a lo mejor cansados de trabajar, su semana fue muy pesada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí debemos tener una buena comunicación y decir, ¿sabes qué? Está bien. Cosas que una mujer puede hacer, pues una las hace, ¿verdad? Al final de cuentas, para apoyar a nuestros esposos, para poder ser ayuda, ¿sí? A esa ayuda que él necesita. sí, mira, te voy a comentar algo.
yo trabajé mucho cerca de los directores, siempre fui como muy cercano a ellos. Había días muy fuertes de verdad, de que hasta regañado salía, ¿no? O un pleito con algún amigo, con algún empleado, cosas fuertes, o el proyecto no salía, o se nos caía una inversión, y yo estaba así, pero bien estresado, bien cansado. Más llegaba 10 de la noche, lo que menos quería era hacer algo en la casa, definitivamente, ¿no? Sí. Era lo que menos quería, porque quería yo todavía bajar ese nivel y no pelear. Pero si llegando a la casa lo que me querían decir es, hay que sacar la basura, y de plano decía yo, no voy a sacar la basura. O hay que sacar esto, hay que hacer lo otro, o quejas, en ese momento no estaba uno. ¿Tú sentías algo similar, Daniel? Sí, o sea, igual como ustedes te lo comentan, yo llegaba a mi, perdón, yo llegaba a mi casa yo llegaba cansado y sin ganas de hacer nada. O sea, ya una vez que aprendí a hacer ciertas labores del hogar, yo llegaba a mi casa y llegaba sin ganas de hacer nada, que me decía mi esposa, no, pues ponme aquí 6 tornillos para Ay, colgar sí. Yo soy muy así. Yo veía una pared vacía y yo le decía a mi esposo, algo le falta ahí. Ajá. Algo. Necesito comprar un cuadro, necesito poner, no sé, algo, pero la pared no se puede ver lisa. Yo era muy así. Y entonces yo le decía, y pon, y cuelga, y pon, y así. Si van a la casa, ustedes van a ver que un espejo, que unos cuadros, que acá una forma así como medio arco, pero así era ella. ¿Y cómo llegaba yo? Yo llegaba sin ganas de nada. Yo decía, luego lo ponemos, luego lo ponemos, luego lo ponemos. Y se pasaba el tiempo, hasta que no ella se enojaba, o que ya teníamos una discusión, ya iba todo bravo por el rotomartillo y empezaba a hacer las cosas. Pero fue algo que poco a poco pues se fue quitando, fuimos corrigiendo en ese aspecto. También yo, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los roles, mi esposa con el paso del tiempo, ella no sé si se cansa menos o lo haga más por amor, pero me siento un poco menos, porque sí, cuando mi esposa me decía, apóyame a lavar la ropa, apóyame a hacer esto, apóyame a hacer lo otro, apóyame a hacer esto, yo me sentía cargado. Yo decía, oye, yo vengo a trabajar allá, o sea, como ella, pero yo decía, yo vengo a un trabajo físico pesado, digo, y todavía llego aquí, yo tengo que hacer la comida porque tú vienes cansada, y yo me enojaba y me molestaba. Y poco a poco fui cambiando eso. Entonces, ella, en la actualidad, llegamos los dos de trabajar, y llega ella y se pone a hacer la cena. No me dice estoy cansada ni nada. Yo así lo digo, lo hace por amor, porque pues en comparativa. Es que con el tiempo vamos entendiendo muchas cosas, sobre todo cómo quiere el Señor que funcionemos como matrimonio. Y entonces al entenderlo, todo empieza como que a alinearse y a tener el orden. Entonces al principio es un desorden, pero después empieza a entender cómo quiere que funcionemos. Y aquí precisamente en esta lectura. Sí, ¿se acuerdan ustedes que en el Génesis todo estaba desordenado? Así es. Hasta que Dios vino y hizo la luz. Ajá. Y empezó el orden. En los matrimonios pasa lo mismo. Empezamos y hay veces hay un caos. Todo está oscuro, todo está revuelto. Pero cuando ya llega Dios a nuestra vida, pone el orden. Miren, vamos a ver unos principios que marca la Biblia, que ha sido causa de mucha controversia. No sé, aquí si nuestros hermanos que nos invitaron a este lugar a estar compartiendo, definitivamente tenemos mecha para mucho rato, ¿eh? Ajá. Tenemos material para mucho, pero bueno, vamos a aprovechar lo que hay, y ya si un día nos invitan le damos segunda parte, ¿no? Muy bien. Sí. Pero vamos a ver qué dice Dios sobre este tema en Efesios 4, en Efesios 5, y mi esposa va a leer versículos del 21, ¿sí? Mire, precisamente eso es lo que a nosotros las mujeres nos está pidiendo y a los hombres también. Aquí está, Efesios 5, y voy a empezar a leer desde el 21.
Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar. Ese ya no me toca Sí, leer, hermano. sí, ahí, a ver, repite ese último versículo, Rosy, me gustó. Así que como Amén. la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, varones. Amén. Yo creo que aquí podemos terminar la transmisión. Igualdad. Miren, es hermoso entender este principio. Cuando amamos, encontramos al Señor, lo amamos y vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, queremos funcionar tal como Él nos los pide. Y ahí, a nosotros en este pasaje las mujeres nos dice, sujétense a sus maridos en todo, pero también a ellos les pide que también se sujeten a Cristo. Pero yo quiero explicarle lo que para mí fue la sujeción. Fue algo difícil hacerlo, pero tuve que hacerlo por amor a Él, porque quería que mi matrimonio funcionara, porque empezaba yo a leer la palabra y era algo que Dios me estaba pidiendo. Sujetarse a las mujeres, a los maridos, para mí fue esto, tomarme de su mano y va a ser algo que no me obligan a hacer, voluntario, algo voluntario. Lo hago voluntariamente, decido tomarme de su brazo e ir junto con él a donde él tome la decisión de ir, ¿sí? Porque cuando dice Amós 3:3, dice, ¿podrán ir dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Pues yo creo que no. Si no nos ponemos de acuerdo, él quiere caminar para allá, yo quiero caminar para allá, ¿sí? No nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo quería que funcionara mi hogar. Yo quería que funcionara mi matrimonio. Obedecí al Señor y me sujeté a Él voluntariamente. Él no me obligó, sino yo lo quise hacer y tomarme de su mano y bueno, ahora hagamos proyectos juntos, cumplámoslos juntos, yo me sujeto a ti en todo, en las finanzas, en todo, ¿verdad? En el futuro, proyectos a futuro, en todo, ¿verdad? En qué religión vamos a dónde nos vamos a congregar, en qué ciudad vamos a vivir, cosas así de grandes, como le decía, algo que va a trascender para nuestro matrimonio, decisiones fuertes. Él las toma porque él es la cabeza del hogar, del matrimonio. Él las toma, pero yo soy su ayuda. Y juntos yo puedo opinar, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves si piensas en esta situación o por cómo nos conviene aquí? Y ya la última decisión la toma él y yo decido sujetarme a él y hacer los planes que hemos acordado. Pero ese sujetar, para mí eso fue sujetarme. Nadie me obligó a hacerlo. Me convenía hacerlo porque quería que funcionara mi hogar y por obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí quiero ver la opinión de Jackie porque también, como ella dice, son diferentes puntos de vista, pero donde se ha malinterpretado la palabra sujeción, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo sentiste esta parte de sujetarse a su marido como al Señor? Bueno, en mi caso yo siempre tuve muy, muy en cuenta que mi esposo era la cabeza y era quien debía estar al frente, porque cuando nosotros vayamos con Dios, Dios le va a pedir a él cuentas, ¿verdad? No va a venir directamente conmigo, no, va a ir con mi esposo para que le demos cuentas de esta familia, ¿sí? Y a mí, pues, en ciertos aspectos sí se me hizo difícil
sujetarme porque yo a veces pensaba que las decisiones que mi esposo tomaba no eran las correctas. Pero al final de cuentas, nosotros debemos entender que nosotros tenemos que estar ahí para apoyar a nuestros esposos, ¿sí? Debemos dar nuestra mejor actitud y él, si está de la mano de Dios, que las cosas salen bien, pues entonces ahí vamos a estar con ellos. Y si las cosas no salen bien, entonces ahí vamos a estar con ellos con mayor razón para darles ese apoyo que necesitan. Hay una pregunta para los dos. Ahorita está bien caliente esto. Estamos bien. El esposo cree en Dios. El esposo es buena onda. El esposo es una gente buena. Pero si el esposo no cree en Dios y el esposo es, no sé, tiene un carácter raro, una forma de trabajar rara, pues, ¿qué vamos a hacer ahí, Rosa María? ¿Qué hacemos con un esposo que no Bueno. tiene el temor de Dios? Ahí el Señor no me obliga a sujetarme a Él, porque todo tiene que, o sea, si a mí me ha dado el discernimiento para hacer lo que la palabra dice, yo me debo sujetar en obediencia a lo que la palabra me está indicando, no a lo que mi marido inconverso o pagano me lleva a hacer, porque dice que necesito honrar a Dios primeramente que al hombre. Obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Sí. Sí. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Ajá. Si el hombre te está invitando a algo, a tomar cervezas, vamos al bar, vamos a la disco, vamos a Sí, intercambiar parejas, ¿qué harías? No, pues es que por algo Dios nos ha dado un discernimiento, saber qué es bueno, qué es malo y si nosotros hacemos lo malo, pues no está bien, Así ¿verdad? nos va a ir, ¿verdad? Así nos va a Ajá. ir. Entonces, ya si quieres, mi amor, por último, leemos lo que sigue. Lo que Dios le pide a los hombres. Ajá. Lo va a leer Daniel. Ahora sí, viene lo bueno. Ya dejamos lo mejor para el final. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarles a sí mismos una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también todos los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. ¿Cómo ven? Ese es el remate final. Sí. Remata los últimos dos versos. Ajá. ¿Qué dice? A ver, los últimos dos versos de ahí. Los versos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, o sea, está para los dos. El Sí. hombre va a amar a su mujer y está dispuesto hasta morir por ella, ¿verdad? Sí. Y la mujer va a respetar a su marido. Una mujer que no respeta a su marido, a sí misma se está dañando, porque está dañando su cabeza. Y la verdad, miren, Y un hombre que no ama a su esposa también está. una mujer o sea, la mujer se va a sentir bien a gusto, ¿verdad? Cuando vea al marido amándola. Dicen que debemos presentarla sin manchas y sin arrugas. Si vemos una mujer a tu lado y la ves triste, ojerosa, cansada, sin ilusiones, y así sin deseo de vivir, el culpable eres tú, varón, porque no has sabido tratarle. Si ves a un hombre que no sabe tomar decisiones, que todo le pasan por encima, inseguro en todo, es que tú no le has dado esa fortaleza para que se apoye.
La verdad, hay mucha tela por cortar, la hermana, hermanos, pero ¿saben qué? Hoy quiero que nos llevemos esas frases que al final dijeron. El marido debe amar a su A su esposa esposa. como a sí mismo Así y es. la mujer respetar a Respetar a su su marido. esposa. Así es. Si nos Ujú. basamos a la palabra de Dios, tenemos algo por ganar. Ya como despedida, ¿qué le dirías tú a los matrimonios, Daniel? Y luego Jackie, mi esposa y yo, para que termine ya. Pues yo les diría a los matrimonios, lean la palabra de Dios, la verdad, hay mucho consejo que nosotros ignoramos. En mi caso, pues yo fui a un curso con los hermanos del capítulo 1 y el capítulo 2, el hermano Claudio y la hermana Ángel, al revés. Y, y la verdad me ayudó bastante, me ayudó bastante. Chascarrillo. Me ayudó bastante, en muchas cosas que yo creía que estaba bien, me di cuenta que no era así. Y muchas cosas que yo escuchaba en otros matrimonios, problemas que ellos tenían, yo los llegué a tener y conforme a lo que escuchaba de ellos, entendía cuál era la solución. Muy bien. Perdón, Discúlpenme. Perdón, mi esposo se pone nervioso. La dislexia. Bueno, algo que yo les podría compartir a los matrimonios, pues es que suena algo muy cliché, pero la comunicación es algo muy importante. Si nos ponemos de acuerdo, pues obviamente van a salir las cosas bien y muchas veces debemos también morir a nosotros, a nuestra carne, sujetarnos a Dios principalmente y Dios, si están pasando alguna dificultad, que no sé, ya no siento amor por mi esposo, que es que yo quiero que mi esposo sea de esta forma, bueno, nosotros pidiéndolo a Dios, Él va a mover todo, ¿sí? Sí. Nosotros podemos estar orando y podemos estar pidiendo por eso y a lo mejor en nuestros ojos carnales no vamos a ver un cambio, pero Dios en lo espiritual está moviendo todo, ¿sí? Tenemos que estar de acuerdo con nuestros esposos. Muchas veces nosotros debemos ceder en unas cosas y también nuestros esposos deben ceder en otras. Así, aunque no nos guste, porque debe de haber una unidad. Sí, muchas veces a él no le gustan cosas de mí y a mí no me gustan cosas de él, pero aún así, con el amor que Dios me dio para amar a mi esposo, así van a salir las cosas adelante. Sí, yo quiero leerles una definición de lo que es un matrimonio cristiano. Y dice así: el matrimonio cristiano tiene como objetivo mostrar el amor entre Cristo y su iglesia a un mundo caído. El esposo y la esposa se someten primeramente a su Salvador, o sea, Jesús, y luego buscan mutuamente en el amor de Dios para construir una relación fuerte y ayudarse mutuamente. El matrimonio, o sea, humanamente no vamos a poder llevarlo a buen término o al buen puerto si nosotros no vamos a esa fuente de amor que es Dios. Y porque naturalmente, o sea, por nuestra naturaleza, nuestra carnalidad nos lleva al egoísmo, a querer solo para mí, pero cuando el amor de Dios está en nosotros, podremos soltar todo obstáculo, toda barrera que en el matrimonio encontremos para llevarla a buen fin. Pues gracias, hermanos, por habernos acompañado, hermano Ángel, hermana Claudia. Y miren, la verdad, se merecen ustedes un reconocimiento porque están trabajando para matrimonios. Y miren, no es una labor fácil. Les agradecemos la confianza que nos tuvieron a nosotros en ese tiempo y vamos a decir a Dios que vamos a seguir avanzando y si nos permiten, vamos a regresar otra vez porque tenemos ganas de seguir todavía compartiendo. A todos los que nos escuchan allá en su casa, yo les aconsejo finalmente,
pónganse a orar juntos. Oren por su esposa y oren con su esposa. Y vayan juntos de la mano y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Dios está con ustedes. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.